El tema del día. En el marco del Día del Niño, hoy hablaremos de la creación de oportunidades para el futuro de los niños. Y nos acompaña Iram Cisneros, fundador de la Asociación Civil Monstritos. Iram, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Sandra, buenos días, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y sí, contentos porque es una semana pues que hablamos del futuro, ¿no? De los niños. Es padrísimo poder platicar de cómo los niños pueden tener oportunidades aquí en México, pero también de las problemáticas que existen en el país. Sin lugar a dudas. Y es que, bueno, este mes históricamente nos lo solemos dedicar o celebramos en particular a los niños, pero ¿qué hay de lo que conlleva ofrecerles un futuro mejor? Si bien es cierto, se habla evidentemente también de retos urgentes para una sociedad como la mexicana, en donde la violencia hacia los niños desgraciadamente existe y de pronto sentimos que crece y que no se ha logrado erradicar el problema de raíz. Si pudiéramos definir la situación actual que viven nuestros niños, ¿cómo lo podríamos hacer, Ira? Bueno, Sandra, hay ahora sí que diferentes problemáticas que existen en el país, ahora sí que en los niños, ¿no? Por ejemplo, hoy en día el 66% de los niños han experimentado violencia en el hogar en México. O sea, imagínate la cantidad de niños que están viendo esta problemática de violencia, pero además en México también 2 millones de niños aproximadamente trabajan. O sea, el trabajo infantil en México se sigue dando. Y vemos que mucho del problema de raíz hay dos cosas, ¿no? Primeramente, la pobreza que existe en el país, que realmente no se ha erradicado, al contrario, se ha aumentado. Hoy en día, pues realmente 42% de los niños viven en pobreza. O sea, imagínate, entonces de ahí se deriva muchísimo. Y hay algo bien importante, Sandra, que nos lleva a la cuestión de la violencia. Seguimos teniendo una cultura de violencia en el país. Y esto, desgraciadamente, nos lleva a que los niños, pues, sufran, ¿no? Y tenemos y podemos, ahorita que estamos hablando de esta cuestión de oportunidades, es importante recalcar que tenemos que empezar a erradicar y cambiar estas problemáticas que tenemos en el país. Porque, claro, hablamos de la parte positiva, que es generar las oportunidades, pero creo que para generar las oportunidades primero tenemos que empezar a quitar estas problemáticas que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, a mí me duele muchísimo poder decir este porcentaje del 66% de violencia. Entonces, hoy en día ya hay muchas instituciones que están trabajando, hay muchas organizaciones, gobierno, la verdad que también ha estado muy metido en diferentes campañas y diferentes alianzas junto con las organizaciones de la sociedad civil. Pero también dependemos mucho de la comunidad, ¿no? Y ahorita que nos está escuchando, ahora sí que tu gente, pues a lo mejor podemos decir que Nuevo León es poco, pero realmente también es alto el porcentaje, ¿no? Entonces, Totalmente. sí. Imagínate, el 70% de los niños en Nuevo León han sufrido violencia. No puede ser. Y realmente el escuchar que más de la mitad de los niños a nivel México, en cuestión de porcentaje, sufre de violencia, como dices, ahora esta otra estadística que también digo, más allá de preocuparnos, que evidentemente lo hace, pero nos debería de ocupar, dices el 70% en Nuevo León sufre violencia. Sí, son datos que duelen, pero en Nuevo León el 70% ha experimentado alguna situación de violencia en el hogar. Ahora recordemos, Sandra, que la violencia no solamente es física. Claro, ¿qué tipo ¿Verdad? de violencia predomina? Mira, perdón, la violencia psicológica es uno de los puntos fuertes, y tú sabes que cuando entró pandemia se detonaron los dos, ¿no? La psicológica y la física, que son dos de las más altas que tenemos en el país. Pero Nuevo León es una estadística fuerte, o sea, es algo que tenemos que ir trabajando, pero algo que también creo que están haciendo muy, muy consciente las escuelas, es empezar a trabajar la cuestión socioemocional con los papás, trabajar mucho de la mano para que ellos
tengan una diferente información de cómo es el trato, porque algo bien importante, que Sandra, es que hay una cultura de violencia. O sea, te puedo decir que una cultura de violencia es como el hablarnos mal, el gritarnos, el poder, sigue habiendo los golpes, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque hay una cultura, o sea, desde raíz hay este proceso de cómo fuimos creciendo nuestros padres, nuestros abuelos, y se ha ido llevando con las generaciones. Entonces, hoy en día que las escuelas ya están trabajando esta parte de educar a los papás, ha ayudado también a ir poco a poco disminuyendo, ¿no? Y eso, la verdad, poco a poco, mientras los padres y la comunidad se siguen involucrando en información, en educarnos en la educación positiva, va a ir erradicando esta parte cultural. Dicen que los niños son un reflejo de lo que ven en casa, ¿no? Y digo, sabemos también que desgraciadamente en México, pues los casos de violencia doméstica también son recurrentes. Es un problema que al pasar de los años no se ha erradicado de raíz, no se ha podido eliminar por completo. Y bueno, entonces ellos viven toda esa dinámica familiar a veces complicada y luego lo llevan también a la escuela, porque a la postre son los niños que hacen bullying o que tienen otro tipo de problemáticas. Es decir, es toda una cadena, ¿no? Es multifactorial Sí. lo que se vive con los Sí, niños, ¿no? por ejemplo, ahorita que mencionas lo del bullying, ¿no? O sea, imagínate que el 60% de los niños que hacen bullying pueden caer en la delincuencia organizada. O sea, hay una tendencia. Claro. Claro, En- claro. Y es pensando justamente en el futuro. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy precisamente para detener esto, para que los niños tengan mejores oportunidades el día de mañana? Sí, bueno, ya después de haber platicado como toda esta parte dura y difícil, ¿verdad? Que de repente nos llama mucho la atención. Bueno, ¿qué podemos hacer? Primeramente, tenemos que trabajar mucho la educación positiva, ¿sí? Es bien importante poder trabajar la cuestión socioemocional con los papás y con los niños. Si tú eres una persona que tuviste ciertas etapas de tu vida como niño y hoy eres papá y no has podido trabajar tus emociones, no has podido trabajar la parte que te sigue doliendo y que lo estás reflejando, como tú decías ahorita, con tus hijos, es importante que empieces a ir a terapia, empieces a tener apoyo de los mismos maestros de tu escuela. ¿Por qué? Porque los niños al final de cuentas, como decía, son el reflejo de lo que son los papás. Entonces, la educación positiva hoy en día te lo dice, ¿no? O sea, y la psicología positiva. Si tú trabajas en tus fortalezas, si trabajas desde la parte que te hace ser mejor persona, por ejemplo, y se lo demuestras a tus hijos con amor, y con conciencia, eso va a ir cambiando la cultura del país, ¿no? Pero fíjate que nosotros, por ejemplo, en la organización, en Mostritos, lo que hacemos es eso, específicamente, ¿no? Trabajar mucho la parte eh, de raíz de la violencia. Primeramente detectamos cuál es la situación de las familias en las escuelas en las que trabajamos y trabajamos muy puntualmente con las canalizaciones en instituciones que lleguen que nos puedan llegar a ayudar con alguna situación de violencia, pero empezamos a trabajar en la parte de educación socioemocional con el papá. Y créeme, Sandra, que nos ha tocado papás que dicen, es que yo no sabía, y así, créeme que yo no sabía que estaba mal eso, porque es algo que venían haciendo constantemente por cultura. O sea, imagínate la parte de acoso psicológico, ¿no? O sea, Claro. de cómo le hablas al niño. Y te decía el papá, es que a mí me hablaban así y yo pensé que eso era lo correcto. Entonces creo que también va mucho a la desinformación y a lo que podemos ir haciendo es irnos educando, ¿sí? O sea, creo que la educación, no solamente, ahora sí como ir a la escuela y matemáticas y español, sino empezar a trabajar desde la parte humana, nos va a ayudar a ir cambiando esto. Y nos va a hacer más conscientes el escuchar este tipo de estadísticas, por ejemplo, que nos compartías, nos hace más responsables en torno a, bueno, pues los que tenemos niños en casa, hacerlo de forma diferente, ¿no? El entender el impacto que tienes en la vida del niño cuando, pues tal vez le quieres externar un mensaje o le quieres incluso
compartir algún tipo de filosofía de vida, ¿no? Porque finalmente eso es lo que va a llevar a la escuela, al resto de sus actividades y lo va a tener para la vida, ¿no? Esa parte creo que a veces nos olvidamos. Dicen que también los primeros 6 años de vida son fundamentales dentro del desarrollo de cualquier ser humano. Entonces, lo que vives en la infancia de verdad tiene un impacto importante a nivel psicológico y emocional y más, ¿no? Esos son estos primeros años en donde, digamos que más se te queda grabado, son esos cimientos del Sí, crecimiento. Por eso los papás tienen un rol tan importante y por eso hacer visible estos temas también es tan importante. sí, de hecho, Sandra, comienza algo bien, bien claro, ¿no? O sea, de hecho, desde la concepción del bebé, Sí, desde ahí empieza el trato, o desde ahí puede empezar tanto el trato positivo o el trato negativo, desde cómo le hablas a tu bebé que ya está contigo, porque al final ya hay vida ahí, ¿no? Desde la concepción, un niño puede empezar a sufrir violencia o puede tener esa crianza que queremos tener, hablándole, poniéndole música, hablándole con amor a ese bebé o la situación que vive también la pareja en ese momento. o hasta Y sentir rechazo puede también. claro, claro, esa edad que mencionabas, ¿no? De los 0 a los 3 y es una etapa, y luego de los 3 a los 6, o sea, son etapas que cada niño va viviendo, pero súper importante, esa que dices, ¿no? De los 0 a los 3 es clave, Así es es. clave. De hecho, hoy gobierno del estado, y tengo porque nosotros hemos ido conociendo esto, con la Comisión de Primera Infancia, va a sacar varios programas que van a llevarnos a conocer cómo tratar al niño y cómo educarnos desde la concepción hasta esa edad. ¿Y por qué? Porque es la edad súper clave que entra mucho en la psicología para el crecimiento de una persona. Totalmente, y aparte impacta también en sus procesos de aprendizaje, ¿no? De desarrollo cognitivo, de desarrollo emocional. Entonces, por eso no es solamente el decir que tenemos el Día del Niño para celebrarles y darles un regalo, ¿no? Hacerles un obsequio de un juguete y más, sino que esto va mucho más allá. Hay que hacernos de verdad conscientes con las formas en las cuales estamos tratando a nuestros niños y sobre todo el impacto que les estamos dejando. Iram, en esta asociación civil Monstritos, ¿qué hay planeado para los próximos meses justamente enfocados en la creación de mejores oportunidades para los niños y que esas estadísticas que son tristes y de las cuales hemos hablado, pues cada día sean menores? ¿Cómo se está trabajando para los próximos meses? Sí, mira, nosotros lo que estamos realizando es trabajar en escuelas primarias aquí en Nuevo León. Y ya tenemos pues bastante, ahora sí, tiempo recorrido. Hoy en día tenemos 13 años y lo que viene es seguir trabajando en las escuelas. Hoy estamos impactando a más de 400 niños. O sea, tenemos 2 escuelas, una en San Nicolás y otra en el municipio de Monterrey. Y estamos trabajando desde el desarrollo de habilidades para la vida en el niño, como también en las situaciones ahora sí, de riesgo en las que puede llegar a estar. Y ahí trabajamos tanto con el niño, el maestro y el papá. ¿Para qué? Para que el niño pueda detectar primeramente qué habilidades tiene él como persona, como ser humano, desarrollárselas, que tenga ese crecimiento, ahora sí, para su buen desarrollo y además irle quitando esas situaciones de riesgo en las que puede llegar a estar o que pudo haber vivido. ¿Por qué? Porque hay una atención personalizada de esas situaciones que vivimos para que esas oportunidades él las detecte. Algo que nos damos cuenta es que de repente el niño, imagínate, no sé si a ti te tocó, pero a mí me tocó mucho, ¿no? El niño que era callado, el niño que era, que no hablaba mucho, pero que pues era más tímido, se le hablaba que tenía un problema, ¿no? O sea, en mis tiempos, yo tengo casi 40 años, pero en mis tiempos eso pasaba, y sigue pasando hoy en día. Pero la realidad es que los niños y todas las personas somos diferentes. Hay el niño tímido, el niño acelerado, hay de todo, ¿no? Ay, Y lo que viene claro. para Mostritos es seguir desarrollando las fortalezas del niño. Eso es lo que viene para nosotros como organización. Decirle al niño, estas son tus habilidades, no importa si eres serio, no importa si eres, si eres muy acelerado, si al final eres una persona y tienes habilidades para la vida que te van a hacer crecer en el futuro.
Y qué valioso lo que nos compartes, Irán, porque de verdad ese, pues digamos, concepto de aceptación, de amor propio, que también es parte importante para los niños, aún y a pesar de que tal vez las personalidades sean diferentes o incluso esto que dices, ¿no? Hay niños que sean un poco más callados, un poco más reservados y eso no necesariamente es malo, ¿no? Tal vez Es tenga correcto. otras aptitudes, otras cualidades, otros talentos que también pueda explorar y ser maravilloso en ello, ¿no? Y que ellos aprendan a reconocer su valor y a reconocer también sus capacidades, quiere decir mucho en su creación de oportunidades. Así que me gusta mucho esta parte de encontrar esa raíz, ¿no? El poderlos apoyar desde un detalle que a lo mejor no hubiéramos pensado, ¿no? El empezar a construirles ese amor propio. Así que me parece maravilloso que se esté trabajando en el futuro de los niños, sobre todo en el marco justamente del Día del Niño. No es solamente una cuestión de juegos, juguetes y regalos, sino hay que ver el contexto entero. Iram, ¿algo que te gustaría agregar? Me gustaría agregar que a los padres de familia que seamos conscientes y que nos sigamos preparando como padres de familia. No nos enseñaron a ser papás, a nadie. Ahora sí que llegamos, tenemos hijos y es importante que nos eduquemos. Hay muchas herramientas, ahora sí, en las escuelas hay muchos apoyos también ya de organizaciones de gobierno donde se pueden apoyar. Ahora sí, los padres de familia se pueden acercar, por ejemplo, a DIFs de Nuevo León, se pueden acercar a nosotros, Mostritos AC, se pueden acercar al CIPINA, que es el Sistema de Protección de Niñas y Adolescentes, se pueden acercar a la Comisión de Primera Infancia. ¿Para qué? Para que nos eduquemos como padres. Porque si nos educamos como padres vamos a tener más conciencia, mayor conocimiento de cómo llevar la vida de un niño de forma positiva. Así sea, Ira. Muchísimas gracias. Estaremos al pendiente y platicaremos en otra ocasión si nos lo permites. Con mucho gusto, Sandra. Un gusto saludarte y a todo tu público. ¿Cuáles son las redes sociales de la Asociación Civil Monstritos para quienes están interesados en contactarlos? Nos pueden buscar como Mostritos AC, así. Pero Mostritos en nuestro caso se escribe sin U, es Monstritos AC. Monstritos. Excelente, AC. muy bien. Pues muchísimas gracias. Deseamos que tengas un extraordinario día. Gracias, Sandra. Mucho gusto. Iram Cisneros, fundador de la Asociación Civil Monstritos. Estamos trabajando en la creación de oportunidades para el futuro de los niños, entendiendo los retos urgentes también y las problemáticas que actualmente viven los más pequeños de nuestro país. A las 7 de la mañana con 53 minutos, continuamos en la sintonía de Tech Sounds Radio. Yo soy Sandra Canales, esto es Desde el Campus.